agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Queridos amigos, qué placer estar con ustedes en este momento, en esta hora, para compartir de la palabra de Dios, poder compartir de lo que el Señor ha dejado escrito a través de la inspiración de lo que el Señor nos ha dado como un mensaje especial, una revelación acerca de Jesucristo. Estamos hablando del libro de Apocalipsis y agradezco mucho que Dios me ha permitido poder compartir con ustedes esta importante lección, este importante mensaje que creo yo será de gran bendición para sus vidas como ha sido para la mía. Antes de comenzar el estudio de hoy, el estudio de esta ocasión, quiero invitarles a que me acompañen inclinando sus rostros para tener una oración, para que Dios nos acompañe, nos dirija y que sea su palabra la que nos hable hoy a nosotros. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento queremos humildemente pedir que tú, oh Dios, nos puedas instruir y que nos puedas, oh Dios, dar de tu Santo Espíritu para guiarnos a toda la verdad, para poder compartir lo que tu palabra nos ha dicho, y no sean mis palabras ni mis pensamientos, sino los tuyos, oh Dios, los que puedan venir a los oídos de nuestros queridos amigos que nos miran, y que podamos, Señor, ser transformados por medio de tu palabra, conforme a tu promesa. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Saben que en este tiempo en el que vivimos hay mucho deseo, ¿no es cierto?, de poder conocer cómo tener una mejor relación con Dios, cómo tener una mejor experiencia como creyentes, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como adventistas. Muchas personas y muchos hombres y mujeres están buscando tener una mejor relación en la vida espiritual, una mejor experiencia de ser creyentes. Y por eso han habido muchos clamores y deseos de hermanos de que los cultos, los servicios de adoración sean diferentes, sean más actuales, más relevantes. Y dentro de esa experiencia también, por supuesto, hay, sin lugar a duda, un sinnúmero de diferentes ideologías que están entrando en los pensamientos de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, en cuanto a la forma correcta o la experiencia correcta de tener una adoración a Dios. Y todo esto, aunque tiene un interés muy loable, si realmente no está de acuerdo a la palabra de Dios,
será un grave error. Y vamos en esta mañana, en esta oportunidad, a descubrir el gran error que tenemos nosotros en cuanto a la experiencia del Apocalipsis, en la experiencia de Patmos, que Dios mediante nos despertemos para no caer en ese error y no ser presas de una experiencia nefasta para nuestra vida espiritual. Como hablábamos en la semana pasada, hay y existe en muchos de ustedes el deseo de no tener una experiencia superficial, una experiencia de Apocalipsis, simplemente repetición, una repetitiva a lo que han estudiado o ya conocen. Y por eso vamos a descubrir, vamos a estudiar un aspecto de la experiencia de Patmos que estoy seguro tú y yo necesitamos tener en ese tiempo. Vayamos a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 9 al 11. Vamos a ver brevemente allí 3 versículos que nos habla acerca de lo que estaba el apóstol Juan por experimentar en Patmos. Notemos qué pasó allí, qué es lo que él estaba haciendo en ese lugar. Dice la palabra de Dios y Juan aquí se presenta e introduce su experiencia. Dice allí: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí notamos nosotros en estos 3 primeros versículos que estaremos viendo esta mañana acerca de la experiencia que tuvo Juan cuando estaba allí en Patmos. Y en muchos momentos, en muchas experiencias, en muchas predicaciones, nos hemos enfocado en pasar por alto la experiencia de Juan en Patmos e ir directamente a lo que significa lo que la revelación estaba dando como mensaje a Juan. Pero queremos nosotros tal vez no cometer el error de no entender lo que Patmos significa para Juan y lo que significaría para ti y para mí. La razón por la cual es una experiencia muy necesaria, muy importante. Porque algo que les puedo decir es que no importa cuántas veces hemos estudiado Apocalipsis, estoy convencido que en la gran mayoría de personas el estudio de Apocalipsis no ha hecho el verdadero cambio, la experiencia necesaria que el Señor desea que este libro haga. De hecho, la pluma inspirada nos dice en el libro Testimonios para los Ministros, la página 114, lo siguiente: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será de recompensa de los que son de puro corazón. Es decir, aquí nos dice la sierva del Señor, nos está diciendo de que cuando tengamos una experiencia diferente en Apocalipsis, cuando estudiemos correctamente Apocalipsis, nuestra relación espiritual, nuestra experiencia espiritual será completamente distinta. Estará en nuestra mente grabados este concepto de lo que significa tener el carácter de Dios para el tiempo en que vivimos. Y como yo no he tenido experiencia en mi vida, como tal vez tú no has tenido experiencia en tu vida, como todavía no tenemos un carácter verdaderamente similar a de Cristo, o no estamos buscando eso en nuestras vidas, no deseamos de todo corazón, hemos estado fracasando en nuestro estudio de Apocalipsis.
Hemos fracasado en nuestro estudio y nuestro desarrollo como creyentes en la palabra de la revelación, de la palabra que el Señor ha dejado como una muestra, una revelación de quién es Jesucristo. Y es porque en realidad hemos visto más quizás lo que quiere significar un símbolo que tratar de entender la experiencia personal que Dios quiere que tú y yo tengamos en conocer a Jesús. Y por eso quiero enfocarme un poco en la experiencia de Juan primeramente, porque él es un ejemplo. Él escribe esa experiencia, él cuenta de su relación, de lo que está pasando él en su vida, no por simplemente contar una anécdota, no está contando una historia, es porque el Señor impresionó a él en revelar esta relación que tuvo y la experiencia que él tuvo allí. Notemos que en el versículo 9, volviendo al versículo 9, nos dice que él, Juan, se declara como nuestro hermano, el copartícipe en la tribulación. Y él estaba en esa experiencia por el ser quizás un hombre fiel, un testigo visible, un testigo inclusive ocular de quién fue Jesús, por ser fiel al testimonio de Cristo, por ser fiel a la palabra de Cristo, por ser fiel al llamado de Cristo, él estaba en persecución y estaba desterrado en Patmos, en una isla abandonada, sin nadie alrededor, rocosa, no con playas agradables, no con un lugar para poder relajarse y decir qué linda isla de vacaciones, no. Era una isla para el destierro, para sentirse abandonado de todos. Era una isla donde enviaban a los criminales, aquellos que el gobierno quería olvidarse. Y sin embargo, vemos que él estaba allí en esta experiencia, en ese momento, pero estaba, a pesar de que estaba solo humanamente y había sido perseguido y había sido partícipe o copartícipe de tribulación junto con los que habían quizás sido también del pueblo de Dios, del movimiento de la iglesia cristiana, este pasaje de Patmos se convirtió en él en una experiencia sublime, la más gloriosa que él tendría. En su momento quizás de más aislamiento, de más soledad, de más abandono, de sentirse como nadie en esa tierra humanamente, se aferró de la gracia divina y empezó él a aferrarse por la fe a la palabra de Dios, a no claudicar, a seguir confiado y firme en el Señor. Y en esa experiencia notamos allí que dice el versículo 10 que él estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Es decir, él estaba en realidad conectado a través del Espíritu Santo con el Señor, con Cristo. Él estaba en una relación donde él, a pesar de lo que veía a su alrededor como algo que humanamente sería causa de dolor, de tristeza, de estar solo, él empezó a fijarse en lo que el Señor podía enseñarle a través de la naturaleza, a través de los elementos. Y aunque estaba solo, se sintió acompañado del Señor. Y en el día sábado, el día donde el Señor declara como su día, como el día que Cristo es Señor del sábado, el único día que la Biblia de paso dice es el día del Señor, no es el domingo, no es el día que el hombre dice ser el del Señor, es el día que Dios eligió, bendijo, lo santificó, en el día sábado, en el santo día de Dios, cuando el Señor le da a Juan la mayor vislumbre posible, la mayor vislumbre dada a un ser humano sobre quién es Cristo, la revelación de Jesucristo y además de esto, los acontecimientos que vendrían no solamente para la iglesia, el pueblo de Dios a lo largo de la era, pero también los acontecimientos finales que demostrarían el desenlace del conflicto entre el bien y el mal. Y por eso el Señor, ¿no es cierto?, dice allí, versículo 10, capítulo 1, que estaba Juan en el Espíritu en el día del sábado, en el día del Señor. Y noten aquí algo interesante. Noten allí que él dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Noten que este versículo menciona aquí, Juan,
que él oyó una voz. ¿En qué posición? Juan estaba adorando al Señor, estaba en el Espíritu, estaba conectado al Señor, pero noten que la palabra, y Juan específicamente menciona, que en el día de Dios, en el sábado, escucha una voz que no viene por delante de él, no viene una voz que viene ni siquiera de arriba, ni tampoco de un lado, sino una voz que viene detrás de él, o una voz que estaba detrás de él. Y esa voz era una voz como de gran trompeta. ¿Por qué el Señor se presenta a Juan en la experiencia de Patmos, en el destierro, en la soledad, en el exilio? ¿Por qué el Señor se presenta a Juan con su revelación y va a declararle esta hermosa visión a Juan? ¿Por qué el Señor se presenta y se acerca a Juan por detrás? Esta voz es la voz de Cristo, la voz que dice: yo soy el Alfa y el Omega. Esta es la voz de Jesucristo, no es la voz de otro ser, de otro ángel, sino es la voz de Cristo mismo y viene detrás de él. Miremos algo interesante sobre este punto. Noten que en Isaías, quiero invitarte que vamos a Isaías capítulo 30, versículo 21. Noten cómo el Señor, Cristo, desea hablarnos. Cuando habla por detrás, es algo que es muy solemne e importante que pongamos atención. Noten lo que dice la palabra de Dios, Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que te diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cuando el Señor Jesús, cuando Cristo nos habla o viene a nosotros por atrás, es porque Él tiene que ayudarnos a encaminar, a girar, a darnos vuelta, porque en la condición o en la dirección en que estamos yendo hay peligro, hay error, estamos apartándonos de Dios. Cristo viene a Juan con un mensaje que tenía que Juan escuchar, pero tenía que Juan físicamente girar hacia atrás, darse vuelta para poder escuchar y poder ver la gran visión. Requeriría de una acción, y esta es una lección solemne para ti y para mí en este tiempo, porque el mensaje de Dios también viene a nosotros de esta manera, viene a oídos detrás de nosotros y nos dice: este es el camino, andad por él. Y no echéis ni a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esto es sumamente importante porque vivimos en un tiempo donde muchas personas están buscando hacer de un nuevo camino, una nueva vía, una nueva experiencia religiosa, lo dicen. Hablaba al principio que hay ese deseo, queremos tener una mejor experiencia con Dios, queremos tener una mejor relación con Dios, así que hagamos un cambio en la manera como debemos caminar. Dejemos a un lado lo que es tradición, lo que es de la gente antigua, de la gente que está en otro siglo. Dejemos a un lado las formas y las maneras que son del siglo pasado. Es tiempo de hacer cosas nuevas. Eso es lo que la gente dice. Y tristemente, también lo dicen hombres y mujeres que son llamados a ser líderes del pueblo de Dios. Hombres y mujeres que tienen el don de la predicación o el don de dirigir y creen que al cambiar cosas, al cambiar elementos, al cambiar doctrina o enseñanza, estamos realmente teniendo una mejor luz, un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Dejar a un lado las tradiciones, las formas, es importante para poner nuevamente un cambio que nos ayude en nuestro desarrollo espiritual. Pero, amados hermanos,
¿qué realmente sucede cuando hacemos eso? ¿Qué realmente sucede cuando nos apartamos del camino que el Señor ha trazado y que nos dice, miren, vuélvanse atrás? Están mirando en la manera equivocada. Deben girar nuevamente a lo que yo he elegido y que desde el principio he dictaminado es lo correcto. Cuando nosotros nos apartamos o seguimos nuestra propia ideología de lo que debe ser aceptable en el tiempo, lo que debemos aceptar y lo que culturalmente creemos es correcto, estamos realmente cayendo en un territorio, en un campo muy peligroso, en un campo donde vamos a apartarnos a la derecha o a la izquierda del camino que Dios ha trazado. Y el camino que Dios traza es un camino que tiene como fundamento, como base, como calzada a Cristo mismo. Por eso, el comprender y entender Apocalipsis, la revelación de Jesucristo correctamente, va a afirmar tu conocimiento de Cristo, va a afirmar tu amor a Cristo, va a afirmar tu experiencia en Cristo. Y la experiencia que tendrás tú en Patmos, o en Patmos como la tuvo Juan, va a ser una experiencia completamente distinta. Va a ser la experiencia que te permita a ti tener una relación religiosa, una experiencia religiosa totalmente distinta. No estamos hablando aquí de los principios de Dios, de la manera o de la forma como Dios desea que nosotros le rindamos honor y gloria y culto a Él, sino estamos hablando de la experiencia personal donde conocemos a Cristo y nos sentimos que hemos realmente obtenido todo al estar en Cristo. Donde el amor al mundo, el amor a las cosas de aquí de la tierra, el amor al dinero, el amor a la fama, a la gloria, a la vanagloria en realidad, a la comodidad, a la riqueza, pierde su gusto, pierde su valor, porque encuentras algo que es de mayor precio, de mayor valor cuando conoces y ves a Cristo. Entonces te das cuenta de la hermosura de su carácter, la hermosura de lo que Él es, y deseas, como Juan, poder estar y contemplar su presencia, su belleza, estar delante de Él. Esto es el llamado de Dios, y por eso también Cristo en Jeremías 6, 16 y 17 nos dice estas palabras tan solemnes, tan importantes, que hoy en día parecen palabras que nadie quiere escuchar, porque no quieren voltear sus oídos a escuchar la palabra de Dios. Pero noten lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 6, 16, 17. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no escucharemos. Noten aquí cómo el Señor nos dice, nos está declarando que ¿cuál es el llamado de Dios? A escuchar, a preguntar, ¿dónde está la senda antigua? ¿Dónde está el camino que debemos andar? Pero el tiempo de hoy, la gente de hoy, el pueblo creyente, moderno, adventista, progresista, dice: no me interesa las sendas antiguas. No me interesa escuchar y estudiar la palabra de Dios y tener una relación basada en el conocimiento de la palabra de Dios, sino más bien quiero una relación sensorial, una relación emocional, una relación donde me haga sentir vivo con música, con diversión, con chistes, con alegrías triviales, con historietas y cuentos de hadas, cosas que son completamente faltos de la palabra de Dios. Tener un mensaje sobre la palabra de Dios, escuchar la Biblia, escuchar la revelación de Jesucristo, escuchar lo que Cristo nos dice a través de su hermosa revelación en el Apocalipsis, eso no me interesa. Yo no quiero esa senda antigua, yo no quiero escuchar eso. Me interesa más que me cuenten cómo puedo yo mantenerme seguro en la salvación viviendo
en el pecado. No me interesa saber acerca de lo que Cristo puede ayudarme a hacer. Me interesa más saber cómo puedo disfrutar de mi vida en la tierra. Y aunque tal vez no lo digamos de esa manera, las acciones muestran eso. Porque más nos interesa hablar de los negocios, de las experiencias políticas, de los logros o las metas en nuestra relación empresarial o relación de vida secular, que realmente congregarnos a estudiar profundamente la palabra de Dios. ¿Cuántas personas tú estás hoy? ¿Cuántas personas estamos tú y yo hoy realmente estudiando, compartiendo, hablando de la palabra de Dios? ¿Cuántas personas nos hemos enfocado en verdaderamente ayudar a conocer, a que conozcan a Cristo, a sentarnos a estudiar juntos y decir, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero compartir, yo quiero aprender? Mis hijos quizás no vieron un buen ejemplo en mí. Quizás mis hijos no han visto el ejemplo de Cristo. Pero para poder darles un ejemplo de Cristo, tengo que conocer a Cristo. Voy a empezar a volver a estudiar y voy a hacerlo con humildad, no pensando en encontrar lo que yo quiero encontrar o tratar de tal vez satisfacer una curiosidad acerca de lo que el último elemento en el mundo está sucediendo y se encuentra en la Biblia. A ver si es que puedo encontrar una noticia y conectar la Biblia para de una manera hacerme sentir que conozco de los tiempos. Eso no es lo que Dios quiere, sino que realmente desees conocer a Cristo, conocer su carácter y realmente estar dispuesto a escuchar el camino que Él te invita a transitar. Por eso el Señor dice, ¿no es cierto? Escuchad esa voz a tu espalda, que te dice, este es el camino. La senda antigua que tú rechazas es la que Él te dice, debes venir a esta senda, a caminar por lo que yo he trazado como la única forma de redención, que es tener a Cristo. Y tener a Cristo significa amarle, amar su palabra, guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Así podremos nosotros experimentar verdadera libertad. Pero nos dice, como en Jeremías también 18:15, nos dice lo que sucede con el pueblo de hoy. Dice, pero mi pueblo me ha olvidado. Mi pueblo me ha olvidado, ha quemado incienso a las vanidades y éstas les han hecho tropezar en sus caminos, desviándoles de las sendas antiguas para que caminen por veredas, por camino no preparado. Esta es la experiencia del pueblo de hoy, la experiencia de muchos, el error de la experiencia para muchos en entender o escudriñar Apocalipsis. Se olvidan de las sendas antiguas. Deciden no caminar por el camino que Dios ha trazado y prefieren ir por las veredas, por las ramas, por cualquier otro lado, excepto la palabra de Dios, excepto la revelación de Cristo, excepto el camino trazado por el Señor. Y prefieren dejar a un lado la sana doctrina, dejar a un lado los fundamentos de la palabra de Dios, de la iglesia adventista, los pilares de nuestra fe, para buscar cualquier cosa que distraiga la atención de la realidad del pueblo de Dios, de prepararse y de ser hoy una representación de Cristo en la tierra. Esto es lo que ha causado que en el pueblo de Dios vivamos una experiencia de contienda, de pleitos, de peleas, de soberbia, de enemistad. Es muy triste tener que decir que no hay en la experiencia humana ninguna manera de tener verdadera unidad, amor, integridad, unión, si no estamos realmente dispuestos a caminar por el único camino que Cristo ha trazado, el camino que es Él. Si tú y yo no estamos dispuestos a seguir por ese camino y dejar a un lado mis preferencias, mis quizás propias ideas, mis prejuicios, mis faltas que he tenido y también las malas experiencias que he visto en profesos creyentes, si no dejo eso a un lado y estoy dispuesto a dar al Señor Jesús la oportunidad
de guiarme verdaderamente en el camino de la fe, voy a fracasar y voy a seguir caminando por veredas sin jamás llegar al camino que nos lleva a la vida eterna. Por eso notemos, cuando el Señor habla a Juan, cuando Cristo se presenta a Juan y le dice a sus espaldas, yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el primero y el último, yo soy el que vengo y tengo un mensaje que tienes que darle a las iglesias que están en Asia, a estas 7 iglesias que representan el pueblo de Dios a lo largo de las edades. En vez de nosotros, como Juan, de voltearnos a mirar a Cristo, decimos, no me interesa escuchar ese mensaje, no es para mí. Prefiero seguir entretenido con personas que me hablan cosas dulces a mi oído, pero que me están realmente engañando porque no hablan conforme a la palabra, no hay en ellos luz. El versículo 12 de Revelación, de Apocalipsis 1:12. Noten cómo Juan actuó a ese llamado de Dios que venía detrás de él. Versículo 12 de Apocalipsis 1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros, versículo 13, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí vemos, amados hermanos, como Juan, cuando escucha esa voz que viene a él a la espalda, él de inmediato vuelve a esa voz. De inmediato se da vuelta y va y acude a la fuente de esa hermosa y elocuente voz y descubre el maravilloso encuentro que tuvo en Patmos, el que marcó la mayor revelación dada a un hombre, el que marcó la mejor revelación de quién es Cristo al hombre. A pesar de que Juan había visto a Jesús, conoció a Jesús, vivió con Jesús, caminó con Jesús y vio a Jesús crucificado, vio a Jesús, por supuesto, resucitado, la mayor revelación fue esta de Cristo a su siervo Juan. Y Juan mira y contempla a Cristo. Y mira la revelación, él mira a Cristo que tiene un aspecto sublime, hermoso. Él tiene su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana, como la nieve, pureza, limpieza, un esplendor hermoso, un brillo tan puro, tan blanco de la presencia, de la solemnidad, de la gloria de Dios. También dice que sus ojos como llama de fuego, sus ojos penetran, pueden mirar, son como antorchas que entran y pueden discernir todas las cosas ante el Señor. No hay nada que puede quedar oculto. Esos ojos de llamas de fuego simbolizan cómo el Señor puede mirar cada cosa y ante Él nada podemos esconder. Tú podrás y yo podré esconder cosas de mi esposa, de mis hijas. Podremos esconder cosas de los hermanos de la iglesia. Podemos esconder cosas de nuestros familiares, de nuestros padres, nuestros hijos, pero jamás podremos esconder nada de Cristo. Y Cristo, que mira el corazón y mira nuestro carácter y mira la condición en la que tú y yo estamos, nos invita a voltearnos a Él, a mirarlo a Él y realmente quedar desnudos ante su presencia y decir: Señor, tú me conoces, tú miras, tú sabes mi condición, sabes que no soy nada, que sin ti soy absolutamente nada. Esta experiencia de poder venir a Cristo, de poder tener este encuentro como tuvo Juan en Patmos con el Señor Jesús,
es lo que el Señor desea que tú y yo tengamos. Que podamos realmente mirarlo a Él en su gloria. Por la fe podemos nosotros también, como Juan, mirar y entender de que Él nos mira y nos acerca hacia sí mismo, porque Él vino cerca de Juan, habló a Juan a su espalda para que Él lo mirase. Y miró ahí la revelación y vio a Jesús caminando entre esos 7 candelabros. Y mira a Él que tiene, por supuesto, sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y en su diestra, su mano derecha, tiene estas 7 estrellas, y de su boca salía una espada, ¿no es cierto? Su palabra, versículo 16, salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta vislumbre, esta gloria, esta luz maravillosa de Jesucristo es la que Juan está observando, está mirando. Y cuando mira a Cristo, cuando contempla a Cristo y mira esa hermosura y mira ese concepto glorioso de Jesús, ¿qué sucedió con Juan? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Qué es lo que sucedió en su propia, se puede decir, condición? Versículo 17 de Apocalipsis 1, 17 nos dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué pasó con Juan? Cuando mira a Cristo, cuando Juan contempla al Señor, cuando Juan contempla la hermosura de Cristo, la gloria de Cristo, su carácter perfecto, sin mancha, sin ningún tipo de vestigio de maldad e iniquidad, contrario a eso, pureza y santidad absoluta. Cuando mira que Jesucristo está mirando y ante sus ojos nada queda encubierto, cuando Él se da cuenta de que está ante alguien que su palabra es más aguda que una espada de 2 filos, que su palabra puede penetrar y puede romper, quebrantar toda cosa. Cuando Juan contempla que sus piernas, que sus muslos son como bronce bruñido, que están realmente resplandecientes, porque está en una experiencia de intercesión, de buscar, dar y mantener luz a sus iglesias, a sus pueblos, a su pueblo. Cuando mira que tiene en su mano derecha esas 7 estrellas que están allí para alumbrar como mensajes, como mensajeros, como ángeles, como antorchas, para enviar mensajes al pueblo de Dios. Juan, al contemplar semejante experiencia, semejante revelación de Cristo, cae a los pies de Cristo y esa expresión, cae a los pies como muerto. Amado hermano, amado amigo, yo me pregunto a mí mismo, ¿hemos caído nosotros a los pies de Cristo? ¿Hemos tenido este encuentro, esta experiencia de Patmos, tú y yo? ¿Hemos realmente nosotros visto a Cristo por fe en la pureza de su santidad, en la pureza de su función como intercedor, como aquel que está obrando en nuestro favor, pero que también estamos en medio de un juicio y que el Señor está procurando salvarnos de nuestros pecados y darnos la gran bendición de tener victoria en Cristo Jesús? Cuando miramos esto, ¿nos hemos caído de sus pies como muertos? Daniel también tuvo una experiencia similar a la de Juan. Cuando miró la gloria de Cristo y miró a Jesús, en Daniel 10, allí leemos en los versículos 5 al 9, como Daniel, cuando recibió la revelación de Dios, de Cristo, habla él también de que él mira y se queda sin fuerzas y cae como en un sueño profundo, porque no le quedan fuerzas al contemplar la hermosura de Cristo, al contemplar la revelación de Jesucristo. Y esto, amados hermanos, es la experiencia que nosotros no hemos tenido todavía y no estamos realmente procurando ver en la palabra de Dios. Hubo un hombre que nos dice en su experiencia
en el libro de Hechos, Hechos 26, 12 en adelante, leemos la historia de un hombre que tenía mucho celo por Dios, pero un celo mal llevado, un celo equivocado. Había sido una persona criada bajo la influencia de los mayores doctores y conocedores de la palabra de Dios, pero que habían tristemente tergiversado la Escritura y habían puesto sobre la Escritura tradiciones y conceptos de hombres. Habían apartado de la palabra de Dios la mirada y la información o la experiencia del pueblo de Dios y la habían puesto más en una manera de apoyo a lo que tradición humana decía. Estos hombres fueron los que también enseñaron que Cristo no era el Mesías. Fueron los que pusieron en la mente del pueblo el rechazo por Jesucristo. Fueron los líderes, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, que negaron el poder de Dios y enseñaban mandamientos de hombres. Y entre estos discípulos de ellos había uno llamado Saulo, un joven que inclusive miró cómo un hombre, un creyente en Cristo, estaba declarando por inspiración lo que el pueblo de Israel había hecho y había él visto la experiencia de este joven, cómo él tenía una relación con el cielo que no lo podían, digamos, no lo podían negar. Es decir, este joven Esteban, que miraron Saulo y los que estaban allí en el Sanedrín, miraron que este joven tenía algo sobrenatural. Su relación con el Señor era real. Y a pesar de esto, porque no querían seguir la palabra de Dios y se aferraron a su tradición y a su propia sabiduría, negaron el testimonio de Esteban y lo apedrearon. Y Saulo fue el que estuvo allí consintiendo en esto. Y se arraigó más él en su deseo de perseguir el cristianismo en su infancia y fue el mayor perseguidor. Pero miren qué pasó con este hombre. En Hechos 26:12 nos dice: ocupando en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el esplendor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es aquí como vemos cómo Saulo tuvo un encuentro similar al de Juan allí en el camino a Damasco. Allí él se encuentra con Cristo, que su mirada, su resplandor es más fuerte que el sol a mediodía. Él contempla al Señor, escucha su voz, se vuelve a él y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy aquí a tus pies. Él le da un mensaje, le da el llamado a ser un testigo de Cristo a los gentiles, a predicar al pueblo que estaba en toda la tierra, a los que no tenían el conocimiento de la verdad. Y este llamado de Saulo fue un llamado que fue un encuentro personal entre Saulo y Cristo. Este encuentro que llevó a Saulo a postrarse a sus pies es el encuentro que tú y yo tenemos que también tener. El encuentro que nos permitirá experimentar la verdadera experiencia de Patmos. Una experiencia que es necesaria, que es urgente en el pueblo de Dios. No hemos todavía experimentado a Patmos. En muchos de nosotros, nuestra experiencia ha sido superficial. Quizás fue una experiencia genuina, pero nos hemos apartado del camino. Y al igual que Saulo, estamos en camino que conduce a muerte. Y Dios nos está llamando ahora a nosotros a volver a oír su voz, a volver a escuchar su palabra, a volver a saber de que Él está aún dispuesto de darnos de su gracia. Noten cómo en Apocalipsis 1:17,
cuando estaba allí Juan caído como muerto. Noten qué Jesús hace por él. Dice allí, volviendo a Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso, noten ustedes, su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Noten aquí cómo el Señor presenta a Juan en Apocalipsis una hermosa demostración de su misericordia, de su compasión. La misma mano que Juan contempló Jesús tenía a su diestra las 7 estrellas. Estos símbolos de los ángeles, los mensajes de Dios para su pueblo, esa misma mano que sostiene el mensaje de Dios para nosotros, es la misma mano que se acerca y pone sobre Juan su diestra. ¿Por qué su diestra? Salmos 18:35 nos dice, me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Es decir, el Señor cuando otorga su diestra está otorgando su salvación, el poder de su justicia para salvarte, para elevarte, para darte la fuerza y poder tener la victoria que Cristo te promete. En Salmo 63:8 nos dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Es decir, lo que me sostendrá a mí, a ti, en esta experiencia de caer como muerto a los pies de Cristo, va a ser la diestra del Señor mismo. Esa misma promesa que se la hizo a Juan, esa misma mano extendida que se la dio a Juan, que tocó a Juan y lo levantó para darle un mensaje, para decirle a él, tengo que darte una revelación para que compartas con otros y puedas ser un testigo mayor aún de mi gracia a otros. Esa misma mano derecha te quiere elevar, te quiere levantar, te quiere sostener, te quiere dar la salvación que tú y yo necesitamos. Como nos presenta también y leemos nosotros en Isaías 41:10. Dice allí, no temas. A Juan el Señor le dice, no temas. Yo soy el primero y el último. Y aquí el Señor nos dice también, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, no de vez en cuando, sino siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, con mi mano derecha. Yo siempre te levantaré, yo siempre te sustentaré, yo siempre te ayudaré a tener el vigor para avanzar, para tener una victoria, una experiencia de salvación. No una experiencia de derrota, de fracaso, de revolcarnos en el pecado. No, una experiencia de Cristo dice, yo te sustentaré, yo te daré mi fuerza, mi vigor. ¿Por qué el apóstol Juan comprendió y lo escribe en extensidad en sus epístolas? En las epístolas de primera de Juan, que fueron escritas después del Apocalipsis. ¿Por qué Juan habla allí acerca de cómo el que permanece en Cristo no peca? ¿Cómo es eso posible? ¿No será para el hombre imposible tener victoria? En Juan, él lo dice, no, con Cristo es posible. El que está en su presencia, el que está con Cristo, no peca porque Cristo habita en él. Y esta obra de Cristo en nosotros es la que Él quiere que tú y yo tengamos y que si no la tenemos, no digamos no lo puede hacer porque tú y yo no lo experimentamos, sino que es porque no hemos tenido ese encuentro con Cristo, esa experiencia de Patmos que han tenido los hombres de Dios, que han tenido aquellos que se encuentran con Cristo de verdad y se postran y se rinden a sus pies. Cristo nos dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque soy tu Dios, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré, siempre estaré contigo, te sustentaré con la diestra de justicia. Y noten ustedes también que el Señor le da un mensaje a Juan, le dice a él, versículo 18 de 18 de
Apocalipsis 1. Y el que vivo, yo soy el primero y el último, y el que vivo, estuve muerto. Mas de aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo tengo, Cristo nos dice, la victoria sobre todo elemento, aún sobre la misma muerte. A mí me pertenece las llaves de la muerte y por eso yo puedo otorgar y puedo garantizar a todo aquel que permanece en mí que la muerte no tendrá sobre ellos su aguijón, que la muerte no será el fin de todo hijo de Dios, que la muerte en realidad para los que creen en Cristo y viven en Cristo es simplemente un sueño, es simplemente una experiencia, es una sombra de lo que el Señor realmente hará acerca de la experiencia de resucitarnos, de darnos una vida en un nuevo venir, en un nuevo porvenir. Termina el primer capítulo de Apocalipsis con estas palabras, con una invitación a Juan. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí vemos que el Señor nos dice en estas palabras, voy a empezar a darte una revelación de qué símbolos son los que voy a presentar como mi relación con el pueblo de Dios. ¿Qué significa esto que estoy haciendo en el tiempo del fin? ¿Qué significará este mensaje que tiene que darse a las iglesias? ¿Qué es el mensaje que tiene que predicarse para aquellos que están viviendo antes de que yo regrese? Y Cristo entonces empezó a darnos la vislumbre de lo que es el hermoso libro de Apocalipsis. Pero para entender ese libro, tenemos que tener una experiencia como la que tuvo Juan, una experiencia de Patmos, una experiencia de poder rendirnos a los pies de Cristo, porque si es que tú y yo no nos rendimos ahora a Cristo, si tú y yo no nos entregamos a Cristo y no caemos a sus pies como muertos de decir, Señor, tómame, transfórmame, cámbiame, la experiencia final de nosotros será una experiencia similar, pero ya no con la respuesta de Cristo de decir, no temas, estoy contigo. No. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió cuando fueron a aprender a Cristo? Cuando estuvieron allí en el Getsemaní y venía la turba con Judas, su discípulo que traicionó a Cristo, cuando llegaron a donde Jesucristo, Jesucristo les pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y él respondió, dijo, yo soy. Dice la palabra que en ese instante, al decir yo soy, cayeron de terror al piso, al suelo. Amados hermanos, todo aquel que hoy no caiga a los pies de Cristo, no se rinda a los pies de Cristo en esta experiencia de entregar su vida a Cristo, también caerá, pero caerá de terror, de pánico, cuando miren al Hijo del Hombre regresar en la gloria de los cielos. Y dirán a las peñas, cubridnos, escondednos de aquel que viene en la gloria de Dios. Este es la razón por la cual Dios quiere que tú y yo hoy experimentemos la experiencia verdadera de Patmos. Dios quiere que tú y yo no caigamos en esa terrible experiencia, expectativa de decir a Cristo, es cuando, digamos, no quiero verte, que me cubran las piedras, que me cubran las peñas, las rocas, porque no quiero ver a Jesús. Que tú y yo hoy podamos decir, Señor, yo quiero rendirme hoy a tus pies, porque quiero que tu diestra, tu mano me sostenga. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi oración y deseo, para que Él pueda hacer todo en ti y seas tú un hijo suyo.